buenas tardes. Bienvenidos a la última actividad del primer día del Foro Nacional sobre Extorsión, Perspectivas Jurídicas y de Política Pública. Es un gusto contar con la participación de ponentes distinguidos quienes hoy discutirán sobre la necesidad de crear una ley general en materia de extorsión. Todos los ponentes gozan de una amplia trayectoria en el mundo de las leyes, ya sea porque se han encargado de crearlas o reformarlas como legisladores, o porque les han conferido la facultad de aplicarlas en el ámbito de la Procuración de Justicia, o bien porque se han dedicado a estudiarlas o enseñarlas en sus roles como docentes o como investigadores. Hoy nos acompañan en el Presidium Santiago Nieto Castillo. Él es licenciado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para fungir en el periodo de transición de Procuraduría a Fiscalía General de Justicia. Cuenta con una amplia experiencia como servidor público, habiéndose desempeñado como titular de la UIF de 2018 a 2021. De 2015 a 2017 fungió como fiscal especializado para la atención de delitos electorales y como magistrado electoral regional en la Sala de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, Santiago. También está presente en línea el senador José Erandy Bermúdez. Él es ingeniero y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional. Desde 2018 es senador de la República por Guanajuato, electo por el principio de mayoría relativa dentro de la legislatura 64 del Congreso de la Unión, donde es además vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y es secretario de la Comisión de Estudios Legislativos. Fue diputado federal de mayoría en las legislaturas 63 del Congreso de la Unión de México de 2015 a 2017 y de 2006 a 2009 fue presidente municipal de Pénjamo. También está presente en línea el senador Emilio Álvarez y Casa. Él es un sociólogo mexicano dedicado a la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos. En la sociedad civil ha sido cofundador y colaborador de varios movimientos y organizaciones civiles como Alianza Cívica, CENCOS y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En el servicio público ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. En febrero de 2017 presentó la iniciativa colectiva ciudadana Ahora con el objetivo de recuperar las instituciones democráticas y la agenda de la transición democrática mediante la participación en las elecciones federales de 2018. También nos acompaña Roberto Ochoa Romero. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro y doctor en la Universidad Complutense de Madrid, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Roberto. También tenemos a Jorge Lara. Él es abogado, internacionalista, maestro en juicios orales, doctorando en Derecho, postulante y consultor legislativo y en políticas públicas en materia de seguridad y justicia, prevención y combate al lavado de dinero, recuperación de activos, asistencia jurídica internacional, diputado federal en la legislatura 58, diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, comisionado para el desarrollo político, encargado del despacho de la PGR, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, director general de normatividad ministerial, policial, pericial, director general de delegaciones de Conducef, impulsor de procesos de reforma en materias del sistema penal acusatorio, la ley antilavado, extinción de dominio, ley general antisecuestro, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y también está presente en línea el licenciado José de Jesús Quesada Torres. Él es fiscal especializado en delitos de alto impacto, a cuyo cargo se encuentra la unidad especializada en materia de extorsión por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato. Bienvenidos todos. Francisco. Nada más quisiera agradecer la presencia de nuestros ponentes, Santiago, Roberto, Jorge, muchísimas gracias. Faltó decir que Roberto también fue subprocurador en la PGR por un buen tiempo e incluso en la transición hacia FGR. Entonces, son personas a quienes nos acompañan en línea en representación del fiscal de Guanajuato, así como los legisladores Erandy Bermúdez y Emilio Álvarez y Casa. Amigos, muchísimas gracias por el tiempo que nos permiten. Esta mesa es fundamental para lo que estamos buscando, que es entender hacia dónde tenemos
que dirigir los instrumentos jurídicos para combatir el delito que más está creciendo y que más está afectando el bienestar de los ciudadanos. Sin más, les dejo el espacio. Muchísimas gracias y será muy interesante poderlos escuchar. Gracias, Francisco. Justo en noviembre del año pasado, el Observatorio Nacional Ciudadano publicó la primera parte de su investigación, La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas. Este informe, entre muchos de los temas que aborda, incluye un análisis dogmático de los tipos penales de esta conducta, así como una revisión histórica de las iniciativas legislativas para hacer frente a la extorsión desde 2017, y también incorpora una propuesta de actualización al marco jurídico a la luz de la evidencia recopilada. Los hallazgos que encontramos fueron contundentes. Primero, descubrimos que el tipo penal de extorsión es arcaico. A nivel federal fue creado en 1984 y desde entonces no se ha perfeccionado. Segundo, es miope. No toma en cuenta las diversas modalidades, tecnologías, estrategias que actualmente usan los criminales para cometer la extorsión. Además, es pegajoso, pues la mayor parte de los códigos penales locales lo imitan. Y por si fuera poco, es estrecho, ya que asume solamente que causa un daño patrimonial a la víctima, cuando hay muchos otros daños colaterales, ya sean emocionales, en el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Segundo, descubrimos que las penas y multas están fuera de toda lógica de uniformidad en el ámbito local. Eso significa que no hay una visión unificada sobre la gravedad de este delito. Tercero, encontramos que en pocas entidades hay proyectos de reforma a su legislación penal. En la mitad de las entidades federativas e incluso a nivel federal no existen proyectos de reforma a su legislación penal en materia de extorsión. Las pocas iniciativas identificadas al respecto corresponden a los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Tabasco. Cuarto, en el Congreso de la Unión rastreamos 111 iniciativas legislativas para hacer frente a la extorsión. En el 73% de los casos se buscó reformar algún apartado de alguna ley secundaria y en el 27% algún artículo de la Constitución. El trabajo legislativo para mejorar el marco normativo en materia de prevención, atención y sanción de la extorsión se concentró claramente en la Cámara de Diputados, ya que ahí se presentó el 48% de las iniciativas. El resto se presentó en la Comisión Permanente y el 25% y en la Cámara de Senadores. Quinto, la extorsión como fenómeno delictivo ha cobrado una importancia gradual en los distintos gobiernos y actores políticos desde 2008. De todos los esfuerzos para reformar el marco jurídico, destacamos la precaria innovación legislativa. Casi el 40% de todas las iniciativas incluyen como instrumento normativo incrementar las penas y otro 23% utilizar la prisión preventiva oficiosa. El objetivo de esta mesa es debatir si necesitamos impulsar la creación de una ley general en materia de extorsión. Todos los ponentes que están aquí van a tener 2 intervenciones aproximadamente de 7 minutos cada una en el siguiente orden. Primero, irá el representante de la Fiscalía de Guanajuato, el licenciado José de Jesús Quesada. Segundo, el senador Erandy Bermúdez. Tercero, Roberto Ochoa. Cuarto, Santiago Nieto. Quinto, Emilio Álvarez. Y sexto, Jorge Lara. Yo les avisaré cuando esta intervención alcance el minuto 5. Y pues para que este diálogo sea un poco menos formal, les voy a tomar la licencia de hablarles de tú, para que esto fluya un poco mejor. Para comenzar, me gustaría hacerles la pregunta a mano alzada a los ponentes, si nos pudieran también igual compartir pantalla, si necesitamos una ley general en materia de extorsión. ¿Quién piensa de los ponentes que necesitamos una ley general? ¿Dos? En el caso del senador Erandy y Emilio y José de Jesús. José de Jesús, ¿nos podrías compartir cuál es tu perspectiva sobre esta creación de la ley general? Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Con gusto atendemos. No encontré la manita aquí para poderla levantar. Estoy a favor estamos en la Fiscalía de Guanajuato a favor de la creación de una ley general, justamente pues por varias razones que incluso tuve oportunidad yo algunos meses de comentarlo con ustedes. La idea de generar una
una ley general, bueno, es importante que se establezcan, por todas las razones que has expuesto al principio de este conversatorio, pues establecer los tipos penales de manera general en el país, así como sus sanciones y todo lo que ello concierne en los tipos penales, ¿no? Sus modalidades agravantes, sus atenuantes, y que también desde una óptica integral se pueda estar atendiendo temas como programas para prevenir, combatir y erradicar esta conducta criminal. Y sobre todo lo que yo creo que tiene que ir bien importante es la coordinación entre la federación y los estados. Replicando un poquito el modelo de las unidades de combate al secuestro, incluso ha sido un tema que nosotros hemos llevado a mesa de discusión también en lo que es la Coordinación Nacional Antisecuestro como participante en este grupo de planeación, por varios factores, ¿no? Pero principalmente yo creo que es en el tema de secuestro, para algunos grupos criminales han mutado justamente por beneficiándose de todos estos factores que has bien citado, el tema de la extorsión, han mutado a dejar de secuestrar por extorsionar a diversos sectores de la población, de la sociedad. Y eso es preocupante porque creo que entre los estados no tenemos una buena coordinación y sobre todo el interés político por generar proyectos de esta naturaleza, ¿no? Comentabas tú que en algunos de los estados pues se cuentan con legislaciones al día de hoy ya obsoletas, son tipos penales que se crearon hace más de 20 años y que no van acorde a una realidad que se vive hoy en día, ¿no? Y que encontramos para los que nos toca atender este tipo de problemas, pues una sociedad cansada, una sociedad atemorizada, y en donde en algunos de los estados donde hoy en día este delito sigue siendo un delito meramente patrimonial, sin tomar en cuenta otros factores que se ven afectados a la ciudadanía, se les impone a los ofendidos del delito una serie de cargas gravosas no nada más para denunciar, sino una serie de trámites que tienen que hacer porque convertimos a la víctima en un principal fuente de información para nosotros, los entes investigadores, para poder nosotros accionar. Y estamos imponiendo esas cargas a personas que están sumamente atemorizadas y que va más allá el tema de una cuestión patrimonial, porque terminan los delincuentes con sus negociaciones de años, de incluso generacionales, y que el gran impacto es que llegan a cerrar sus negocios, se mudan de ciudad, entre otros impactos muy serios que generan, que le roban la tranquilidad a la familia. Entonces, sí es importante que esto, desde el punto de vista de nosotros, por la experiencia que tenemos 2 años que impulsamos tuvimos la oportunidad de participar en conversatorios en el Congreso aquí del estado de Guanajuato sobre la reforma que se hizo por justamente tener una ley obsoleta, ¿no? Y que coincidimos todos los que participamos en esas mesas de trabajo que era necesario reformar la ley justamente en el delito de secuestro, por todas esas cuestiones que he hecho referencia. Entonces, para nosotros sí es bien importante que exista esa coordinación entre los estados, el generar unidades que combatan este delito. Es muy importante porque pues el que podamos compartir ideas, comentarios, el que nos conozcamos, es que el que sepamos de la problemática que hay en cada uno de los estados, que incluso que hay algunos grupos que tienen injerencia en diversos estados, los modus operandi nos permite ir, pues, adelantarnos en esa especialización de este delito que es, creo yo, tan necesaria para poderla combatir de una manera más eficiente.
Creo que en ese sentido, por todo lo que tú comentaste, todos los hallazgos que han encontrado a nivel nacional, pues dejan evidente que urgen tomar acciones, no nada más de una ley general, sino todo lo que ello conlleva, ¿no? La voluntad política que tiene que haber entre los estados para poder combatir este delito ante todas las necesidades que surgen. Y sobre todo yo veo a una sociedad que pide, que lo exige, ¿no? Que exige que nos organicemos nosotros para poder combatir este delito. Agradeciendo evidentemente al Observatorio Nacional Ciudadano, al Instituto de Investigaciones Jurídicas poder estar aquí nuevamente, a Francisco, por supuesto, Rivas, y creo que, pero sí me gustaría hacer una acotación, lo avisé y les ofrezco una disculpa a todas y todos por lo primero que voy a decir y ahorita me concentro en el tema de las respuestas. Parte del análisis señala que en 2020 se anunció la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar y desarticular redes financieras. Dice, en respuesta a una solicitud de información, la UIF respondió que únicamente tiene reportes de operaciones inusuales sobre presuntos delitos de terrorismo y recursos de procedencia ilícita, pero no sobre extorsión. Primero habría que decir que el delito es de financiamiento al terrorismo, no de terrorismo. Y segundo, pues me parece irresponsable o ley del menor esfuerzo que la administración de la UIF diga eso cuando en realidad lo que existe en los reportes de operaciones inusuales son reportes que el sistema financiero plantea para efecto de informar, alertar que existe un rompimiento de la forma habitual de operación del usuario o cliente de la banca. Entonces, yo puedo hablar por 2018-2021, no puedo hablar por lo que ha pasado después porque no lo sé, pero entre 2018 y 2021 tuvimos 3,752 coincidencias de personas reportadas en donde las instituciones financieras mencionaban que había vinculación con el delito de extorsión. Personas pertenecientes al crimen organizado, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa, a la familia michoacana, a la Unión y Antiunión Tepito, colombianos con modelo gota a gota y la mafia rumana. Personas con reporte de autoridad privadas de la libertad y o sentencia y el uso indebido de nombres de dependencias públicas como el SAT, SEP, SEGOP, Bienestar, Profeco, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, etcétera. Yo creo que quien respondió esto no tiene claridad respecto a lo que es la inteligencia financiera ni a las labores institucionales. De hecho, hay una tipología financiera relacionada con el delito de extorsión. Cuando hay, entre otros indicadores, el uso de más de 2 cuentas bancarias de reciente apertura, cuando se utilizan tarjetas de débito y prepago de telefonía celular para el cobro de extorsión telefónica, el cambio frecuente de tarjetas de débito, los recursos recibidos son en efectivo entre el 85 y el 90%, cuando los depósitos se realizan en ventanilla, transmisores de dinero y cajeros depositadores, entre otros elementos. Retiro inmediato de los recursos en efectivo, cuando llegan al sistema financiero. En la extorsión de los colombianos vinculados en la mafia rumana, el modus operandi en Quintana Roo tenía que ver con la extorsión a trabajadores de la construcción por el pago de protección. En el caso de la extorsión y secuestro de integrante de la Secretaría de Marina, tuvo que ver con el modelo de extorsión vinculado con hoteles. En el asunto de extorsión a comercios en la Ciudad de México, que se trabajó con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, tuvo que ver con un esquema de extorsión a comercios en la Ciudad de México de un grupo que se hacía pasar por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. También tuvimos casos de extorsión por publicación de contenido íntimo, sexing, y por supuesto extorsión a través de la técnica del phishing. Por tanto, así bueno, como mencioné hace un momento, la extorsión suplantando a la autoridad. Todos estos asuntos fueron incluso otros casos en donde se vinculaba la extorsión con amenazas y con trata de personas fueron hechos del conocimiento de las autoridades de procuración de justicia en las instancias competentes. Perdón, tomé 3 minutos 45 de mi tiempo, pero era para mí absolutamente importante señalar que, y le ofrezco una disculpa al Observatorio Nacional Ciudadano, no es culpa del Observatorio Nacional Ciudadano, es culpa de las personas que dieron una información errática o por lo menos incompleta. Y me parece grave porque no es un tema que se lesiona al anterior titular de la unidad, o que se está lesionando a la institución y a la capacidad de reconocimiento de lo que ha hecho el Estado mexicano. Respecto a, ya entrando al tema, perdón, quisiera partir de un diagnóstico local, una disculpa, pero parece que me acaba de dar gripa.
No es COVID, espero. Y bueno, bueno, ¿qué tenemos? Primero, coinciden los datos de Hidalgo con las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano. Ha habido un incremento del 114% entre 2021 y 2022 a los temas vinculados con extorsión. Tenemos pocos, bueno, relativamente en el estado de Hidalgo, 108 en 2021, 232 en 2022, hay 37 en lo que va del presente año, pero el problema está vinculado con la no determinación, es decir, el tipo penal no es un tipo penal eficaz. La mayor parte de las carpetas, 639 en este momento, está en integración o en archivo temporal, 230. La judicialización es una judicialización reducida y también tiene que ver esto con el tipo y sobre todo con la posibilidad de obtener los datos de prueba y la eficacia en cuanto a la investigación de estas conductas delictivas. El tipo penal en Hidalgo plantea una pena de 2 a 8 años y de 25 a 250 días de multa, pero evidentemente no todos los supuestos que tenemos en el plano fáctico pueden generarse o pueden aplicarse con el tipo penal que está desarrollado en la legislación penal en el estado de Hidalgo. En realidad es el mismo tipo penal que tenemos a nivel federal desde 1984. ¿Y qué sucede en el plano fáctico? Tenemos primero, evidentemente, la extorsión directa con temas como el derecho de piso, como el sexting, y la indirecta, tanto virtual por grupos de delincuencia organizada, la modalidad de hotel a la que me refería hace un momento, WhatsApp y en general los mecanismos de comunicación telefónica y por supuesto las técnicas de botiquín, las técnicas de engaños telefónicos. Bueno, no paradójicamente, los hombres, por ejemplo, son los que más caen en el tema de ganarse un premio, o ganarse un coche, etcétera. Pero creo que evidentemente el tipo penal no ayuda para poder abarcar todas las distintas modalidades que estamos viendo. Segundo, ¿qué ha habido particularmente en el estado de Hidalgo? A partir del 13 de febrero de este año, es decir, algo muy reciente, la UEX es el órgano encargado de realizar este tipo de investigaciones y si vemos todo el desglose de iniciativas, también se da cuenta en el informe del Observatorio Nacional Ciudadano que Hidalgo es uno de los estados que ha planteado iniciativas. Ya sé que ya estoy por tener. ¿Ya? Así es, ¿no? Pero entonces nada más déjenme cerrar esto. Para poder, en la parte de mi siguiente intervención, poder plantear y resolver las preguntas. 80% de los centros de las llamadas son de centros penitenciarios, de las 12 a las 18 horas, en Pachuca, Mineral de la Reforma, las ciudades más importantes, la relación indirecta con el huachicol y, bueno, señalar que existe un tema también en empresas vinculadas con la extorsión que me llevan a mí a decir que si es necesaria una ley general. Daré mis comentarios en la siguiente fase. Gracias, Santiago. Gracias, muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve y agradecer el tiempo que me permiten estar con ustedes. Yo desde mi punto de vista muy personal creo que no necesitamos una ley general debido a que ya en el Código Penal Federal y en los códigos estatales ya está tipificado el delito de la extorsión y esta ley desde mi punto de vista no abonaría en la eficacia que tendrían que tener las fiscalías del Estado y de la Federación para finalmente poder combatir este delito que ya está tipificado. Un servidor presentó en el Código Penal Federal para que el delito de la extorsión sea tipificado desde el momento en que el ciudadano pierde la tranquilidad. Es un tema muy interesante porque nada más está tipificado actualmente, hay algunos estados donde no, está tipificado en la parte en donde hay una contraprestación y nosotros vemos, y lo escuchaba ahorita con algunas otras personas que me antecedieron, es que en esta parte es importante recalcar que hay personas que tendremos que darle herramientas a las fiscalías para poder evaluar este delito de la extorsión y no solamente es cuando hay una contraprestación. Hay muchos casos en muchos estados de la República que desgraciadamente al momento de la extorsión la gente pierde su tranquilidad en su patrimonio, en su hogar, en su vivienda, en su negocio y entonces en ese momento dejan de lado una actividad económica esencial para poder mantener a su familia y al final del día muchas fiscalías porque como no está tipificado desde la pérdida de la tranquilidad,
también no le damos esas herramientas a estas fiscalías para que puedan perseguir este delito de la extorsión. Yo creo que tendremos que endurecer, y donde están ya los códigos penales estatales y federales que está tipificado el delito de extorsión, darle más herramientas, porque creo que una práctica muy común que hemos hecho, y lo digo con todo respeto y lo digo con conocimiento de causa, tal parece que muchas veces queremos resolver muchos de estos temas con un marco jurídico y normativo, cuando vemos que muchas veces el marco normativo jurídico está hecho, pero que desgraciadamente las fiscalías no tienen ni las herramientas necesarias para poderlo hacer. Ahí me voy al tema de la prisión preventiva oficiosa, en el tema también de la extorsión, el que haya este tema de la prisión preventiva oficiosa de alguien que está cometiendo ese delito, no asegura que las fiscalías vayan a hacer mejor su trabajo para poder realmente investigar esta situación. Entonces, yo desde mi punto de vista personal no creo necesario una ley general. Yo, al contrario, tenemos que robustecer y homologar lo que se tiene en los códigos penales estatales y federales en esta parte que hoy es tan, que pierde la tranquilidad muchas personas, desgraciadamente, en nuestro país. Con esto termino esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Erandi. Ahora el turno es de Roberto. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero primero confesarles el gusto que me provoca el poder estar en esta mesa, el que nuestras compañeras y compañeros del Observatorio Nacional Ciudadano hayan tenido la imprudencia de invitarme a participar en esta mesa y no en otra, en donde podría decir menos cosas tan incorrectas como las que voy a decir ahora, pero bueno, se los agradezco en cualquier caso. Pero el gusto es mayor cuando tengo la fortuna de compartir la mesa con tan distinguidos, respetados y queridos colegas como los que nos acompañan el día de hoy, con quienes he tenido la fortuna de colaborar, de trabajar en otros espacios, siempre con enormes resultados. Primero, explicar el sentido de mi voto, dado que no había un casillero de abstenciones o un casillero como en todas las, o casi todas las encuestas, ¿no? Sí, no o no sabe, yo no sé. O no estoy seguro, no sé cuál de las dos se valga más, ¿no? Yo creo que antes de responder con contundencia, con seriedad y con decisión si debemos o no encaminar nuestros esfuerzos, hablo como sociedad y por supuesto como parte, en fin, como el Estado mexicano en su conjunto, si se quiere. Antes de eso tendríamos que revisar qué es lo que está fallando. Ya un poco se estaba comentando esa parte aquí. Si son capacidades institucionales las que no permiten darle cauce a una investigación inicial, contundente, fuerte, sobre la base del tipo penal que prevé el delito de extorsión en donde sea. Ya lo decía hace un momento el senador Erandi, previsto ya está, tipificado ya está. Creo que ese puede ser un buen punto de partida. Y es parte del problema. Al final, la heterogeneidad o la pluralidad normativa en materia penal es algo que alcanza a cualquier tipo penal. Digo, cualquiera de los que tienen que ver con las competencias del orden común y tienen una competencia compartida en muchas ocasiones con el federal, ¿no? Entonces, hay 33 códigos penales, ya se comentaba en la mesa anterior, y en todos ellos se recoge de una forma u otra el delito de extorsión. Hay una descripción legal que intenta abarcar el mayor número de casos que producen precisamente aquello que la ley está intentando prevenir, este tipo de daños, de perjuicios, de alteraciones de la paz personal. Pero creo que son al final del día primos hermanos, por lo menos. Se parecen mucho, poco, menos, pero tienen una configuración que puede tener como raíz el Código Penal Federal. Creo que tradicionalmente ha sido así y lo era también en el orden procesal penal. Entonces se parecen bastante. La pluralidad en cualquier caso puede venir dada a propósito de cuáles son los requisitos para la persecución del delito. Si en tratándose de aquellos casos en donde pudiera estar involucrado un familiar, un amigo, una persona con la que se tenga análoga relación, se persiga por querella. O siempre se persiga de oficio. O tenga un catálogo o un régimen de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal más grave o menos grave, que se cometa por miembros o exmiembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se convierta en una agravante
y siempre con ello quiero ilustrar aumento de pena. No hay otra significación en el ámbito legislativo penal, cuando se cometa por parte de una asociación delictuosa, por ejemplo. Entonces, se parecen bastante. He escuchado que se le relaciona muy rápidamente con los delitos de orden patrimonial. Pues sí, es verdad que está en ese apartado y en los códigos estatales conserva esa ubicación sistemática, pero no quiere decir que sea lo único que involucra o lo único que se compromete cuando la conducta se ajusta a lo que dice el tipo penal. En realidad aquí puede haber, ni siquiera tendríamos que hablar de lesión del patrimonio, en las tentativas tendríamos riesgo patrimonial. Pero lo primero que exige el tipo, o por lo menos lo primero en el 390 del Código Penal Federal, es que se rompa con la libertad en la formación de la voluntad. Yo no estoy tranquilo, no tengo capacidad de decidir libremente sobre lo que me están pidiendo que haga, deje de hacer o tolere. Pues ahí hay otro componente que sí trastoca desde luego la tranquilidad, la seguridad, a través, como decía, del compromiso que corre la libertad en la formación de la voluntad. Y ahí empieza entonces ese tracto ejecutivo que al mismo tiempo pone en riesgo el patrimonio y después, en su fórmula consumada, terminaría por lesionar el patrimonio de una manera o de otra, ¿no? También creo que antes de tomar esta decisión y de decantarnos por una solución u otra, tendríamos que apuntar la cercanía que guarda un buen número de casos que son a veces automáticamente también o mecánicamente vinculados a la extorsión y que son verdaderos cohechos. En realidad, cuando participa un servidor público, se hablaba y se ha dicho aquí también en distintos momentos del foro, pues en el ámbito, por ejemplo, de los bares, restaurantes, y en cualquier comercio. Participa un servidor público de licencias, de permisos. Ahí lo que puede haber es un cohecho. Y si estamos utilizando imprecisamente el término extorsión con una connotación mucho más general o común, pues estamos también pues inflando, ¿no? de buena manera la estadística criminal. En eso debiéramos tener también mucho cuidado. Y para cerrar esta primera participación, como dije, el casillero de no sé no estaba, así que pues, bueno, yo guardé silencio. No apostaría jamás por el aumento en las penas privativas de la libertad. Jamás. Ese es un recurso demagógico y de probada ineficacia en el ámbito del derecho penal nacional y también de otras latitudes. O sea, ya podemos tener, como los hay, rangos de pena de prisión tan altos como de 40, 80 años de cárcel como para las fórmulas básicas del secuestro, que pueden llegar hasta 150 años si se van al catálogo de las agravantes, y creo que eso no trae consigo una disminución natural o consecuente de los índices de criminalidad. Por ahí no iría, desde luego, y me reservo un par de comentarios más, siendo absolutamente respetuoso del cronómetro, para la segunda intervención. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y es el turno de Emilio. Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles. Si oyen una chicharra, saldremos corriendo, Erandi y yo, a votar, ¿no? De ustedes disculparán, pero luego nos andan cacheteando por no votar, ¿no? Entonces, eso es literalmente bajo el principio epistemológico de la tamalera, comiendo y atendiendo. Me da mucha alegría saludarles a los panelistas, al Observatorio Nacional Ciudadano. Tenemos que hacer todos nosotros el compromiso de no volver a hacer una mesa de club de Toby. Todos los que hablamos son hombres y eso no habla bien de nosotros ni tampoco del foro. Por mi parte, creo que es un asunto que tenemos que observar. A ver, yo retomo y empiezo con lo último que dijo Roberto, ¿no? Por supuesto que la ruta no puede seguir siendo un cóctel punitivo, ¿no? Eso ya demostró que no funciona. Sí creo que tenemos un problema cada vez mayor en la extorsión. Solo cito 3 datos. El Observatorio Nacional Ciudadano expuso muy recientemente que se cometieron 4.9 millones de extorsiones en hogares mexicanos en el año 2021, de los cuales solo fueron denunciados 246,000, en números redondos, solo doy el caso. Expresa, y esto lo expresó Francisco Rivas, a quien le mando un abrazo,
que la actuación de las autoridades y los números se torna aún más escandaloso. Por ejemplo, para 2021, las policías locales detuvieron a 481 presuntos delincuentes. Y la Guardia Nacional, esa que tiene 118,000 efectivos, esa que metieron 6,000 al metro, solo 5. La Guardia Nacional con 118,000 efectivos. Y solo el 0.3 de las víctimas consiguió que se restituyeran los bienes. Y de los casi 5 millones de víctimas, prácticamente ninguna tuvo reparación del daño. Vale mucho la pena revisar a detalle el documento que hizo el Observatorio Nacional Ciudadano. La segunda que vale la pena es una serie de referencias que hizo Aldo Canedo en un estudio sobre las extorsiones, ya esto más en 2023. Y lo que nos dice es que México sumó en números redondos 36,000 carpetas del 19 al 22. Y el secretario ejecutivo federal nos reportó que del 15 al 18 hubo 24,000. En los últimos 3 años de la última administración hubo 24,000. En los primeros 4 años de esta administración llevamos casi 36,000. Y el último dato que vale la pena revisar es, por supuesto, lo que nos refiere la encuesta nacional de victimización y percepción pública de 2022. Ahí los datos corroboran lo que aquí se está diciendo. Entonces, sí tenemos un problema de aumento. Primera constatación, cada vez más grave. Segundo, yo soy de los que piensa que, como se dijo al inicio, hay que actualizar el tipo. Hay nuevos fenómenos, hay nuevas dinámicas, no necesariamente se tienen las herramientas para que los ministerios públicos puedan actuar. El cobro de piso y otras están tomando dimensiones pandémicas en distintos lugares. E incluso, por ejemplo, ahora que hablamos de pandemia, este fue un delito que no disminuyó en la pandemia, porque hoy incluso las tecnologías pues, de la información y la comunicación también son utilizadas por la delincuencia para este fin. Entonces creo yo que sí tenemos que hacer un esfuerzo en términos de armonización legislativa. Pero pienso yo que el principal dilema está en un dilema de política pública. Yo no soy partidario de una ley general. Soy más partidario de una ley nacional. Las leyes generales están demostrando un absoluto fracaso en su implementación. Varias de las leyes generales no están sirviendo más. La ley de víctimas no sirve como la instrumentación del sistema de coordinación estatales. Las leyes incluso en materia de salud y educación que eran los básicos en materia de ley general. El modelo de ley general hoy en el país está dinamitado. No nos está sirviendo para generar la articulación de los distintos órdenes de gobierno. Y lo que sí estamos viendo como pérdida de oportunidad es que el tránsito de las procuradurías a las fiscalías debería generar un momentum, o debería haber generado un momentum de país que nos hubiera permitido superar algunos de los vicios, y eso no se está logrando. Hay, por supuesto, un tema de instrumentación, hay un tema de articulación y hay un tema de coordinación. Es notable los niveles de articulación que tienen pues las redes de macrocriminalidad y las redes de los narcos, y es a su vez igual de notable la poca coordinación que tenemos en el Estado mexicano para enfrentar. Es increíble que los narcos estén mucho mejor organizados que las distintas fiscalías y policías para proteger a las víctimas. En la ecuación de la política pública, lo que estamos teniendo es la esencial desatención de las víctimas. Lo que hicimos para proteger a las víctimas no está funcionando. Y tampoco estamos apostando al fortalecimiento de las fiscalías. La debilidad presupuestal con la que trabajan es notable. Se les ha venido reduciendo de manera sistemática. Y por supuesto que yo acompaño la idea de los mecanismos especializados para tratar este delito. Pero ¿cómo queremos que las fiscalías hagan esto si no tienen ni siquiera recursos? La Fiscalía General de la República pudiera poner un ejemplo en esta materia, no lo está haciendo. Algunos ejemplos aislados en los estados han sido prácticas exitosas. Creo que sería muy bueno que pudiéramos recuperar las mejores prácticas en materia de instrumentación de política pública, pero hoy creo que una de las razones por las cuales
este fenómeno ha aumentado en este sexenio es por la debilidad de la política pública, la falta de coordinación, la no priorización del tema de la justicia, y con eso me refiero también al fortalecimiento institucional de las propias fiscalías y la coordinación que debería estarse generando con los otros tramos de los espacios de seguridad. Como Estado mexicano, hicimos una apuesta fundamental para crear a la Guardia Nacional. Y resulta que la Guardia Nacional no está contribuyendo prácticamente en nada, no solo a combatir este delito, sino a otros. ¿Por qué? Pues porque está muy ocupada pateando migrantes, deteniendo migrantes y haciendo otras funciones para las que no se creó. Ningún gobierno ha tenido los instrumentos legales e institucionales como este, por ejemplo, con la Guardia Nacional, para hacer el ejercicio que hace. De manera, entonces, no creo que sea una ley general la que sirva, eventualmente una ley nacional. Creo que es un tema de política pública, creo que es un tema de prioridad en materia de justicia y, por supuesto, no creería que el incremento de las penas como fórmula mágica, retomo lo que dijo Roberto, no lo reto, pueda ayudar en este caso. Ya más adelante daré algunas sugerencias de por dónde creo la pista. Muchas gracias por su atención. Gracias, Emilio. ¿Y en tu caso, Jorge? Gracias. Desde luego hago mías las expresiones de agradecimiento y igualmente muy complacido por la calidad de las y los ponentes de este conversatorio, y agradezco al Observatorio Nacional Ciudadano, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo milito desde luego a favor de una ley general antisecuestro, perdón, en contra de la extorsión. Pero ahora les voy a explicar el lapsus. Pensemos ahora mismo qué sería de nuestro foro penal sin el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Tendríamos 33 códigos procesales en una torre de Babel que litigar en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en el Estado de Morelos o en la Ciudad de México nos obligaría a pensar, a estudiar distintos criterios que muchas veces incluso hasta eran contrapuestos en aquella transición antes del Código Nacional. Mi primera encomienda cuando llegué a la PGR como director general de normatividad fue precisamente explorar, proponer, negociar, gestionar, primero en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y luego en otros ámbitos, lo que en su momento fue la primera gran ley general en estos temas, que es la Ley General para prevenir y combatir los delitos en materia de secuestro. Y creo que fue un acierto en la política legislativa, en la política criminal, asumido colectivamente. Los primeros que estuvieron de acuerdo, y creo que aquí pues se demuestra con lo expresado y el voto ya comprometido de el fiscal Santiago Nieto, fueron los procuradores y los fiscales en los estados que entonces estaban en la conferencia. Y tiene muchas virtudes. Desde luego no milito en el pensamiento mágico legislativo. Y desde luego que estoy de acuerdo en lo que señala el senador Erandi, de que esto no va a ser la panacea ni va a resolver el drama de impunidad que tiene nuestro país en general, que tiene otras vías de solución, operativas, presupuestarias, incluso legislativas, incluso hasta constitucionales, como el arreglo y disfuncional que hay ahora mismo en la distribución de cargas de trabajo entre fiscales y policías. Pero eso yo creo que nos podría citar a otra mesa. No se resuelve el fondo del asunto, pero haciéndonos cargo de que no se resuelve el fondo de la problemática criminal en general, tanto en la prevención como en la investigación, sí creo que tiene varias ventajas que además sí se han puesto de manifiesto y sí se han acreditado en la Ley General Antisecuestro, permítanme llamarle así, y que habla de las virtudes de esto. En primer lugar, déjenme decirles el gran reto que fue en su momento la homologación de un tipo penal con sus modalidades en materia de secuestro, donde primero habría que ser esta disección de los delitos conexos o delitos cuasi análogos, ¿verdad? Por ejemplo, la privación de la libertad, etcétera, para dejar perfectamente encorchetado o encapsulado el tema de secuestro en sus distintas modalidades, agravantes, atenuantes y demás. En una mesa muy seria en donde estuvo principalmente convocada la Academia del Instituto Nacional de Ciencias Penales y otros especialistas en el campo, en la operación del secuestro. Y hay que entender que una ley general de esta materia que atribuye y distribuye competencias y facultades a los niveles de gobierno, incluso puede ser a los 3 niveles de gobierno, no solamente federal, federación y estatal, parte de una reforma constitucional. Eso no hay que olvidarlo.
Debe de haber una reforma constitucional habilitante, como lo hubo en su momento para trata, para desaparición y para tortura, lo mismo que para Código Nacional. Y eso habla ya de un compromiso político. Perdón que hable ahora como diputado, exdiputado local. Muchos diputados locales me preguntan, ¿y entonces qué vamos a hacer nosotros en el argumento federalista? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Ya nos van a quitar esa porción legislativa. Pues, a ver, perdón, yo milito a favor de la unificación penal total. Creo que el ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Penales es un caso de éxito. Perdón que lo diga así. Y yo creo que los diputados locales bien harían en encontrar otras áreas de trabajo que serían incluso mucho más productivas en su pista legislativa, como es la fiscalización y la vigilancia del Poder Ejecutivo y de las fiscalías, que por cierto ahora parece que en el grado de autonomía, y no es crítica, y quizás hasta sea autocrítica, parece que se mandan solas, porque todos los mecanismos de rendición de cuentas de las fiscalías autónomas están colapsados. ¿Tengo que decir? Aquí estamos sincerándonos, ¿no? Pero los contenidos de una ley general pueden ser muy amplios y tan acertados, perdón. Hablo de la antisecuestro, pues me tocó a mí encabezar el grupo de trabajo al interior de PGR. Podría yo encontrar algunos defectos en la de trata, pero igualmente creo que homologó un tipo penal que en su momento era dificilísimo de comprender por distintas razones, por los elementos subjetivos y demás. Ahora no solamente se habla del tema de extorsión, al cual regreso. Se habla ayer, Israel Alvarado, colega también querido y respetado, escribió en el Universal una ley general para delitos violentos en contra de la mujer. En la mañana estuve en un desayuno con el secretario de Función Pública, Jorge Nader, otro gran y estimado colega, una ley general en materia de delitos de corrupción. Tal parece que todos los caminos nos están llevando allá y no creo que sea necesariamente una línea de pensamiento mágico. Yo creo que hay mérito, hay carnita, hay argumentos para convencer a escépticos como mi querido Roberto. ¿Cuál es el contenido? No solamente el reto sustantivo de actualizar en la dogmática penal, cuidado con atribuir nuevos bienes jurídicos tutelados como este tema del fuero interno, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo con cuidado de manera tal que no generemos cargas muy onerosas de acreditación al Ministerio Público o a las acusaciones. Y otros dos últimos atributos que tiene una ley general. En la ley general de secuestro ustedes van a encontrar no solamente temas sustantivos, van a encontrar temas adjetivos. Mucho antes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Indicios y técnicas de investigación sugeridas, propuestas y asumidas para las tipologías de secuestro. Y aquí sería lo mismo. Para extorsión, se requieren técnicas específicas, peculiares, adecuadas. Y la parte orgánica. Creo yo que si pensamos en el mayor éxito de la Ley General de Secuestro, y podría repetirse el caso de éxito en este tema, tan acuciante, es el tema de ya lo dijeron algunos de mis colegas expositores, es el de las unidades antisecuestro. Esa fue la diferencia, esa marca un antes y un después para atribuir facultades orgánicas en el seno de las fiscalías y de los estados que bien desarrolladas. Y me hago cargo de la crítica que hace el senador Álvarez y Casas sobre el general de víctimas, pero yo creo que la atribución orgánica sí fue un caso de éxito dentro de los muy escasos casos de éxito que luego hay en nuestra política criminal y en nuestra política legislativa. Gracias, Jorge. Y vuelvo contigo, José, en Guanajuato. Sí, gracias, muy amable. Pues bueno, atendiendo a los comentarios de los panelistas, a todos mis respetos, yo y haciendo mención por la intervención que me antecede, yo creo que la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que es con la que yo más familiaricé. Yo estuve 9 años a cargo de la unidad especializada en combate al secuestro de Guanajuato y fui durante 3 años coordinador de la zona occidente y me permitió trabajar respecto de, o más que nada, ver la evolución que tuvimos las unidades de combate al secuestro y aprovechando las herramientas que nos generaba una ley general en la materia.
Eso para nosotros fue muy importante para poder consolidar las unidades a nivel nacional, porque en la ley obligaba a los estados a generar unidades de combate al secuestro. A lo largo del tiempo, de los últimos años, a las unidades de combate al secuestro se nos encomendó esa tarea en la mayoría de las fiscalías por tener esa relación con todos los estados y analizar la problemática, por ejemplo, de un problema que es el secuestro virtual, por ejemplo, en donde nosotros nos encomendaban esas tareas de combatir ese delito. Y nos permitía que en las reuniones que tuvimos de manera recurrente por el tema del grupo de planeación, donde lo conformábamos todos los titulares de las unidades de combate al secuestro en el país, pues nos dábamos a la tarea en esa relación y en esa organización que nos demandaba la problemática del secuestro, pues también empezar con el tema de extorsión de esta problemática, y que los principales obstáculos que teníamos eran justamente nuestras tipificaciones en los estados, y que eso eran prácticamente la manera en cómo cada estado enfrentaba, como ya lo han comentado algunos de los compañeros que aquí han tomado el uso de la voz, pues el enfrentar esta problemática de acuerdo a las capacidades que teníamos. En secuestro se realizaron diversas tareas, como fue el tratar de homologar los estados de fuerza de las unidades de secuestro, el salario o los ingresos que percibían los integrantes de una unidad, para poder profesionalizar el tema del combate al secuestro. Y que eso durante los años intentamos trasladarlo al tema de la extorsión, del combate a la extorsión. Yo hablaba de una voluntad política. Lo que genera una ley general es que impone esas obligaciones a los estados para poder cumplir con creaciones de unidades, por ejemplo, de extorsión en el caso. Debo decir que en Guanajuato nosotros tenemos la unidad del combate al secuestro y la extorsión. Está segmentado, tenemos un área de combate al secuestro, pero en la misma unidad también contamos con la unidad de combate a la extorsión, que eso se generó el año pasado ya de manera formal, aunque a los últimos años lo veníamos trabajando en esa unidad, en la unidad de combate al secuestro. Y que bueno, yo puedo hablar por la experiencia que he tenido en atender el tema de secuestro en Guanajuato, y la coordinación que hay con los demás estados nos permite ir adelantando y haciendo tareas para combatir este delito, el tema de secuestro y el tema de extorsión también, porque en las mesas de trabajo derivadas de una ley general donde tenemos un grupo de planeación, como lo contempla la misma ley, esas reuniones son donde generamos nosotros información, compartimos información, y nos permite generar pues políticas respecto del tratamiento del problema, en este caso de secuestro, y que lo intentamos trasladar al tema también de extorsión. Por eso hablaba yo de la importancia a lo mejor de homologar el tipo penal, porque es un problema a nivel nacional, y los efectos que trae la ciudadanía, yo lo comenté en mi primera participación, es justamente que ya va más allá del tema del patrimonio como delito patrimonial, afecta pues la seguridad de las personas. Por todo que también no quiero abundar más en el tema porque ya lo han comentado algunos de ustedes, pero esa es la ventaja de tener una ley general, por todo lo que genera. No nada más es la homologación del tipo penal, sino la coordinación que urge que exista para combatir este delito entre todos los estados. Vemos que el tema de la extorsión nos vemos afectados varios estados, y el hecho de poder tener estas reuniones que lo genera o lo gesta una ley general, pues nos permite a nosotros irnos adelantando y poder realmente tener una realidad de lo que pasa y la afectación que puede tener
un grupo criminal en varios estados, con presencia en varios estados en el tema de extorsión. Eso es lo que las grandes ventajas que trae una ley general. Entonces, yo voy más allá de lo que es la homologación de los tipos penales, pensando que sería esa parte el tema de que contempla solamente una ley general. Todos los beneficios que trae consigo la creación de una ley para que permita la coordinación para poder combatir este delito. Y ahí está el tema en materia de secuestro a nivel nacional, y a lo largo de los años podemos mencionarlo como una buena práctica de éxito. Sería mi intervención. Muchas gracias, José. Ahora, Santiago, hemos estado platicando aquí sobre otras leyes generales. Jorge comentó el tema del secuestro. Tú tienes experiencia con la Ley General en materia de delitos electorales. Te tocó a ti estar ahí. ¿Cómo fue esa experiencia y qué podríamos aprender de eso? A ver, de entrada, se tocó instrumentar la Ley General en materia de delitos electorales. Al final eso permitió, digamos, homologar de alguna forma. También hay que decirlo que las fiscalías electorales son reducidas en el ámbito local, y también hay un tema vinculado con el ejercicio del poder en los ámbitos locales. Es decir, hay que pensar que muchas veces, hablando un poco de la autonomía, no necesariamente la experiencia fue que desarrollaron su actividad de forma autónoma a los gobiernos locales. Quería plantear de los temas que habíamos estado platicando, el objetivo yo creo que tiene que ser la homologación, pero no solamente del tipo penal, tenemos que estar homologando las sanciones. Por supuesto que si vemos las iniciativas que existen, están cargadas de populismo penal, esto de aumentar las penas sin tener eficacia en la persecución de los delitos. Las medidas de protección, creo que es un tema fundamental que tendríamos que estar homologando. Por supuesto, la atención a las víctimas. Hay que recordar que finalmente el sistema acusatorio tiene como finalidad reparar el daño a las víctimas, y las medidas de protección y la reparación del daño, estoy pensando en los 3 niveles de gobierno. Ahora, ¿por qué? Para tener una mayor articulación, primero, y segundo, para poder tener una mayor coordinación en los temas, pensando que muchas de las conductas delictivas de extorsión se desarrollan en otras entidades federativas. Hemos tenido casos, tenemos una gran comunicación con el fiscal de Guanajuato, por ejemplo, donde es de centros penitenciarios de Guanajuato donde vienen las llamadas a Hidalgo. Entonces es importante, digamos, homologar. Hay que entender que es un fenómeno supraestatal. Ahora, respecto a los requisitos mínimos, yo plantearía interconexión de los sistemas, sino para poder tener información de todos los estados respecto a las personas que están desarrollando o que están siendo investigadas por parte de las fiscalías. Creo que el régimen transitorio deben de darse recursos, que es otro de los temas, por ejemplo, que no funcionó en la Ley de Delitos Electorales. No se le dotó de recursos a las fiscalías electorales a nivel local, y eso hizo que no tuvieran la oportunidad de generar un cumplimiento mejor de sus atribuciones. Evidentemente la especialización del personal, evidentemente los temas relacionados con la función preventiva. En materia de delitos electorales hay, aparte de la función de investigación, hay una función de prevención del delito, que yo creo que podría valer la pena difundir, analizar, porque la respuesta tiene que ser no carpeta por carpeta, sino por el fenómeno delictivo. Por supuesto, la evaluación periódica e inclusive poner las obligaciones que tuviera que ver con la debida diligencia del cliente de los bancos, y particularmente los transmisores de dinero, que es donde muchas veces se dan los pagos de la extorsión. Servicios de inteligencia en el interior de los sistemas penitenciarios para poder detectar cuando se está generando actos de extorsión al interior de los mismos. Ventajas: tiene una política criminal homologada, evidentemente la vinculación, por supuesto, la posibilidad de que con prácticas homogéneas podamos desarrollar la geolocalización de dónde vienen las llamadas telefónicas, y bueno, pues se va a proteger evidentemente los bienes jurídicos, incluyendo la intimidad, pensando en el sexting. Ahora, respecto a lo que finalmente, ¿quién tiene que participar en la construcción? Las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras de comercio, los colegios de abogados y abogadas, las y los académicos, y pues, yo plantearía así pues, una iniciativa
iniciativa para reformar 73, fracción 21, y bueno, creo que valdría la pena con la TRIB, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia de Seguridad Pública, porque sí es un tema que vincula a todos, particularmente en el tema de seguridad pública por la conducción a la dirección de los centros penitenciarios. Respecto a lo que se ha planteado aquí, yo diría primero, coincido en que la prisión preventiva oficiosa es un defecto de nuestra Constitución, es inconvencional y creo que es un tema que no deberíamos de meterlo en esta discusión. Segundo, el aumento de las penas, como se planteó, me parece populismo penal y creo que eso tampoco nos lleva a ninguna solución. Tercero, respecto a la autonomía que planteó Jorge Lara, coincido, la autonomía tiene que ser la autonomía en la determinación de las carpetas de investigación, pero no creerse separado y creerse que no existe ningún tipo de control sobre las fiscalías autónomas. Además, formamos parte de una política criminal de Estado y esto une prevención, procuración, impartición de justicia, inteligencia, ejecución de penas, que debe ser coordinada, seguridad pública, por supuesto. Un poco lo que decía el senador Álvarez y Casa, y sin querer polemizar, pero bueno, y no voy a defender, mencionó a la Guardia Nacional, habría que mencionar también a la Fiscalía General de la República, y no los voy a defender, pero también hay un tema de competencia, y eso determina que los casos se vayan particularmente al ámbito local y no al ámbito federal. Y el otro tema es el aumento de 24,000 a 36,000. ¿Por qué? Por la pandemia. O sea, ¿qué explica que de 2018 a 2021 hayamos tenido el aumento de la extorsión? Fue de los delitos que se aumentó durante la pandemia, como los fraudes cibernéticos, como la pornografía infantil, como la violencia familiar. Fue por resultado de esos prácticamente 2 años de aislamiento que hicieron que eso se fuera multiplicando. Por lo menos son los datos estadísticos que yo tengo de Hidalgo y creo que valdría la pena que lo pudiéramos analizar. Entonces, ¿ya? Un minuto. Bueno. Entonces, desde mi punto de vista, creo que una ley general nos serviría y debemos de ser absolutamente francos. ¿Por qué no tenemos un código penal de alcance nacional? Porque no nos íbamos a poner de acuerdo en materia del aborto o de discriminación. Por ese tema no tenemos un código que sea de carácter nacional. Como si tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que yo creo que ha servido para mejorar y para hacer transitar a todas las entidades federativas al sistema acusatorio, como se ha hecho, más o menos de manera homogénea. Claro, falta mucho por hacer, falta mayor coordinación, falta evitar estos celos personales, falta, por supuesto, que haya una corresponsabilidad del ámbito federal en estos casos. Y bueno, pues nosotros apenas estamos ensayando esto que en Guanajuato hicieron el año pasado, de tener la persecución del delito de extorsión en la UEX, y creemos que la UEX es un buen experimento, ha dado buenos resultados y creemos que esto puede ayudarnos a disminuir la incidencia delictiva. Gracias, Santiago. No sé, Erandi, ¿han cambiado tu opinión respecto a la creación de una ley general? Probablemente Erandi está en tránsito a votar. A ver, yo pienso que sí tenemos que hacer un esfuerzo importante en materia no solo de actualización, sino de entender las nuevas dinámicas del fenómeno. Creo que hay que hacer un esfuerzo importante y algunas de las cosas en las que yo estaría de acuerdo. Creo que sí, pero insisto que el principal tema es de política pública. El ejemplo que Jorge daba en materia de leyes generales ya no se actualizan desde hace años. O sea, lo que ha pasado con las articulaciones en la Ley General de Víctimas y la Ley General de Desapariciones, que pretendía articular un sistema nacional, no ha funcionado. Y en otros temas estamos viendo un retroceso muy importante de mecanismos de articulación entre los gobiernos federales, el gobierno federal, perdón, y lo local. Y creo que entonces tendremos que pasar a otro modelo. Y por supuesto acompaño que tenemos que actualizar, buscar la homologación, eso lo acompaño. Creo que el populismo punitivo es uno de los conceptos que he escuchado acá, pues no lo acompañamos, eso no va a resolver. Ahora, también como diría Santiago, sin el ánimo de polemizar, pero por ejemplo, sí lo vi el dato, el reporte que nos da la Guardia Nacional es que presentó a 52 personas ante agencias del Ministerio Público Federal.
52. Y también el informe de la Guardia Nacional, por ejemplo, nos da información clave en materia de sus responsabilidades. El informe de la Guardia Nacional nos dice que aseguraron a 320 cucarachas, 70 grillos y 3 culebras. Eso es lo que nos informa la Guardia Nacional. Quien tenga duda, vea el informe de la Guardia Nacional. Eso es lo que nos está informando la Guardia Nacional. Yo sí tengo una enorme crítica a su desempeño y, por supuesto, también a la Fiscalía General de la República, que, por cierto, sería bueno saber dónde está su titular, porque en este gobierno nos decían que era muy fifí atenderse en hospitales en el extranjero, pero tenemos un fiscal que se atiende en el extranjero y tenemos a un hijo del presidente que se atiende en el extranjero y un nieto del presidente que nace en el extranjero, por ejemplo. Pero más allá de esa efeméride, por supuesto que la Fiscalía General de la República hoy está haciendo un gran freno, porque si su titular se dedique a gestionar asuntos de orden personal y de su agenda personal y utilizar el aparato de la República para sus casos personales y no para defender a las víctimas, pues claro que tenemos un problema. Si el propio fiscal parece que está estudiando, si tenemos una ministra que no está titulada y no se le ocurre pedir licencia para poder gestionar su asunto, por ejemplo, ¿no? Pues claro que tenemos un problema severo. Ahora, en el caso que nos refiero, yo les invitaría a que retomáramos algo lo que dijo David Ramírez de Garay. David presentó un texto súper interesante que se llama La ruta para reducir la extorsión en México. Es un trabajo del México Evalúa, donde retoma algunas de las buenas prácticas que pudieron ayudar y hace una relación, voy a mencionar solo algunas, de lo que me parece que podría ayudar. Por ejemplo, en los casos paradigmáticos donde haya colusión de autoridades para combatir esta práctica. Algunos de ustedes ya lo mencionaron, e insisten las unidades especialidades en materia de extorsión en las fiscalías locales. Subraya, por ejemplo, la importancia de la colaboración con las cuentas bancarias para el rastreo de las cuentas. También la colaboración estrecha con pequeñas y medianas empresas que prestan servicios, porque lo que está pasando es que hay toda una rama casi industrial del delito organizado. La extorsión encuentra en las pequeñas y medianas empresas una de sus víctimas principales. Quienes estudian el fenómeno lo contabilizan en miles de millones de pesos y creo que el trabajo con ellos sería muy importante porque todos los días sufren la consecuencia directa de la extorsión. También creo muy importante, él subraya, diseñar y establecer protocolos de protección directa a víctimas amenazadas de muerte, de violencia física o daños a negocios. Tener una condición que me parece que no estamos logrando de la protección a las víctimas. Hay un problema severo de la poca denuncia efectiva en este caso y lo que decían es subrayar, incentivar la denuncia, garantizando la seguridad, porque el problema es que esta denuncia lleva detrás amenazas que luego sí se cumplen. Y el problema, eso acaba siendo un riesgo enorme para los denunciantes. Sí se habla de modelos de seguridad, por ejemplo, para atender en las mayores zonas delictivas. Fíjense, por ejemplo, en la Ciudad de México, la mayor zona donde se denuncia este delito es la Colonia Centro, donde el Poder Judicial Federal tiene asentada su sede. Ahí el fenómeno de las extorsiones de Unión Tepito y otros es de una enorme proporción. Y sí hay un fenómeno de insistir en una mejor y estrecha colaboración entre las autoridades y otros sectores. Esto no puede ser más. Menciono varias más, pero en todo caso creo que sí hay que retomar entidades como el Observatorio Nacional Ciudadano, que sí reportan que no solo creció por la pandemia, no solo fueron los delitos digitales, y ahí yo tendría una diferencia de lo que refiere Santiago Nieto. Lo que dice la evidencia empírica es que también fueron fenómenos no solo por el encierro en materia del crecimiento de la extorsión. Pero en todo caso ahí está el dato y lo podemos nada más constatar. Pero creo que es muy importante por eso recuperar los aportes que hace el Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa y otros. En coordinación con lo que hacen los responsables, Jorge insistía un poco la pertinencia de tomar a quienes aplican estos instrumentos, estas leyes,
y escuchar su experiencia. Pero en todo caso, lo que sí creería, y eso me parece la virtud de este foro, poder avanzar en la actualización del fenómeno, porque estamos lejos de estar bien, todo lo contrario, parece que vamos peor. Fuere cual fuere las circunstancias, si fue o no la pandemia, el hecho real es que estamos teniendo un crecimiento real del fenómeno y la pandemia pues poco puede ayudarnos para justificar que haya más víctimas en este país. El hecho real es que no está teniendo el Estado mexicano capacidad para defender, responder como se requiere. Pienso entonces que el fenómeno de la discusión es muy pertinente y le agradezco mucho al Observatorio Nacional Ciudadano que nos convoque a estos espacios. Un fuerte abrazo. Gracias, Emilio. Erandi me comenta que todavía no vuelve a su despacho. Entonces procedo contigo, Roberto, que estarás ya deseoso de compartir tu perspectiva. Bueno, sí, lo voy a tomar como una prevención y en fin, que me vaya por lo realmente contundente. Voy a aprovechar lo que decía Jorge hace un momento. No soy tan escéptico de la ley general. En realidad vivo mucho más cerca del sí que del no. Lo que yo haría simplemente es revisar previamente un catálogo pequeño, sin ánimo de llegar a la parálisis por análisis, un catálogo pequeño de alternativas que nos pudieran dar resultados también muy importantes, ¿no? Muy fructuosos, con un esfuerzo legislativo quizás menor. Ciertamente tendríamos que pasar por el 73 fracción 21 otra vez de la Constitución para habilitar esa competencia que ya sería exclusiva del Congreso de la Unión, con ciertamente los reparos que se podrían producir en los legislativos locales. Pero por ejemplo, ahora sí, en el ámbito de las alternativas, más pena de prisión no, porque vamos a generar inconstitucionalidades. Eso para mí está fuera de discusión. El tema de los medios comisivos o las formas en que se realiza el delito, yo creo que la apertura que tiene el propio tipo penal pues permite incorporarle un mayor número de fenómenos y esa es, creo, una de las virtudes de los tipos penales sin llegar a violar el principio de taxatividad, pero que puedan recoger el mayor número de posibilidades. No se dice ahí, o no que yo recuerde, que la extorsión se tenga que cometer por carta, por telegrama o por correo electrónico o por WhatsApp. O sea, caben todas esas posibilidades siempre que se constriña al pasivo a realizar la conducta que le exige el activo, ¿no? Se ha hablado de la integración del delito en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. No creo que sea algo que vaya a terminar con el problema. Quizás hasta lo pueda acrecentar. Eso tendríamos que analizarlo con cuidado porque supondría mantener la expansión del derecho penal de excepción, del derecho penal del enemigo y que cada vez llegue a más lugares. Ciertamente lo único que va a suceder es que va a habilitar la investigación de la extorsión en conexión con la delincuencia organizada y siempre dentro del marco legal de la propia ley federal de esa materia, ¿no? Quizás, y solo quizás, pudiéramos pasar por la incorporación, pero insisto, tendríamos que superar primero el obstáculo constitucional, incorporarlo a la ley de secuestro, a la ley general antisecuestro, como la calificaba Jorge hace un momento, que sí creo que es una experiencia de éxito. Incorporarlo ahí, dado que operativamente son las unidades especializadas en combate al secuestro de los estados quienes están tomando la dirección de las investigaciones en materia de extorsión. Y es que además, no siempre, pero fenomenológicamente el secuestro suele estar conectado a una extorsión. Cuando menos en su hipótesis más común, ¿no? que hasta se le llama por ahí como secuestro extorsivo, el componente que acompaña a la privación legal de la libertad, que está matizada con ese propósito particular, es la extorsión. Y ahí además, fíjense cómo pudiera ser esa una buena solución. Normalmente hay un concurso real de delitos entre el secuestro y la extorsión que se ve pocas veces. Yo ya he tenido la oportunidad de señalarlo en algunas otras oportunidades, en otras ocasiones y en otros foros, que aprovechando esa posibilidad de concurso real, pues no se llega solamente a mayor pena de prisión, sino que se habilita también un espacio que no es de menor importancia, cuál es el de la reparación del daño, y observar material directa y concretamente la afectación patrimonial que sufre la víctima directa del secuestro
o alguien vinculado o vinculada con la víctima directa del secuestro. Esa pudiera no ser una mala opción. Si además, como se ha dicho, son estas unidades especializadas quienes están tomando por su capacidad, su especialización, y ya lo decían también, por la permanencia que la propia ley exige con respecto a si integran las unidades especializadas, otra opción sería pues incorporarlo en un modelo nacional u homologado de operación de fiscalías y procuradurías del país. ¿No? Si ya hay 4 leyes que de forma conjunta le dan vida a la cadena de valor de la justicia penal, desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley de operación, en donde pudiéramos incorporar estas cuestiones más de orden operativo que pudieran darle mejor salida a las investigaciones de la extorsión sin necesidad o mientras pasamos por la unificación de los tipos penales. Yo no me formo en la fila del Código Penal Nacional. Quito al que esté en el primer lugar. Vamos, si hay alguien que aburre intentando convencer sobre la oportunidad y conveniencia de un Código Penal Nacional, es su servidor. Soy el primero de la fila y si hay alguien más, procuro colarme al primer lugar. Me encanta la idea, me enamora la idea del Código Penal Nacional. Creo que es absolutamente necesario. Y es precisamente la ruta de las leyes generales y los buenos aciertos que se han producido con las leyes generales, algunas más, algunas menos, la ruta que sigue el país en términos de política criminal y de política legislativa hacia un Código Penal Nacional. O sea, estamos tomando, porque entendemos que la unificación de los tipos penales ayuda y ayuda mucho, ciertas porciones, ¿no?, que le correspondían tradicionalmente a los estados para ponerlo en leyes generales que tienen ese componente de éxito que es la unificación del tipo penal. Nos ahorramos los problemas de tiene más medios comisivos aquel que este, tiene más pena aquel que aquel exige querella y este no. Todo eso se ahorra. Y esa es una de las virtudes que sí tiene la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que con el catálogo de tipos penales que recoge y retira de los códigos estatales, no hay discusión sobre cuáles son los componentes típicos de la infracción. Ahí ya no se debate más. Son esos. Al mismo tiempo, eso genera pues, la posibilidad de que se consolide la jurisprudencia en esa materia. Ya no nos preocupamos por ver si tal o cual criterio está construido sobre la base del Código de Chihuahua o el de Sonora. Entonces, creo que sin duda mi código postal está al lado del de la ley general, querido Jorge, sin duda, pero pudiéramos explorar estas otras alternativas, si es la del Código Penal Nacional, muchísimo mejor, antes de pensar en orientar nuestros esfuerzos exclusivamente a la ley general para prevenir y sancionar, por pensar en un nombre, la extorsión o los delitos relacionados con la extorsión, ¿no? Esa sería mi posición. Muchas gracias, Roberto. Y Jorge. Gracias. Bueno, sí, definitivamente yo celebro mucho venir a este tipo de eventos y por favor, en la medida de lo posible, no les aburro, síganme invitando porque me voy con un legajo me voy con un legajo de cosas, ideas y planteamientos que enriquecen sin duda. Este último comentario de Roberto de pensar fuera de la caja y quizá buscar opciones de lo que hoy existe, pues es pues, sumamente propicio, ¿verdad? Ahora, sí quiero hacerme cargo de los comentarios del senador Álvarez y Casa a propósito del supuesto fracaso o desgaste del modelo de leyes generales. Bueno, en realidad me preocupa que se hable así de lo que son, pues es un marco legislativo asumido desde el punto de vista incluso constitucional. Yo creo que la falla en todo caso no es de los modelos legislativos, sino más bien de la operación del mismo. Lo que yo creo que sirvió mucho como combustible institucional, incluso, permítanme utilizar la expresión de cierta mística cuando se hizo la ley antisecuestro, fue esta experiencia compartida, este desideratum compartido de fiscales en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que luego se permea
al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y habría entonces que revisar qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando con la salud, con la funcionalidad, con la operatividad de nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública? Porque me parece que ahí vamos a encontrar muchas de las respuestas de nuestras frustraciones y nuestras insatisfacciones de este momento. Porque son espacios muy privilegiados que Roberto conoce muy bien, de intercambio de experiencias, de intercambio de información, de coordinación. A mí me choca la palabra coordinación, pero ahí se puede dar coordinación, ahí se puede generar incluso inteligencia compartida sin recurrir a los mecanismos luego rígidos que obstaculizan los temas. Y aquí, como en pocas materias, en materia de extorsión, me parece que la inteligencia es fundamental, por lo que también ya apuntaba Santiago. No hay un delito, bueno, hoy en día pues todos los delitos tienden a ser transestatales y vaya que la extorsión lo es. Coincido con el senador, el ejercicio que ustedes convocaron el día de hoy me parece que es fundamental para darle centralidad al fenómeno delictivo, para generar sinergias entre todos, que eso también fue una experiencia exitosa de aquellos años. Me parece que el simple hecho de sentarse a discutir este tema, con independencia de que pueda proceder o no, nos hace pensar y reflexionar en nuevas modalidades, en el desgaste de la dogmática vigente, en el desgaste o ya lo agotado del populismo penal, en la necesidad de reflexionar sobre medios comisivos, que muchas veces el medio comisivo es tan importante que desplaza incluso al delito. Por ejemplo, los ciberdelitos, ¿no? O las extorsiones cometidas a través de estos aparatos. Parece que es más importante el medio comisivo que la conducta en sí en términos de su investigación. Desde luego, un comentario acertado de los tantos que señala Santiago Nieto, en el sentido de que una ley general, cualquiera que sea su denominación o su ubicación, tendría que ser rica en insumos de prevención. Y permítanme hacer una crítica a la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que eliminó de un plumazo el concepto de investigación para la prevención que estaba en el artículo 21 constitucional. Ese ya estaba desde la reforma del 2008 y no sé por qué, y no encuentro la razón de por qué se eliminó la investigación para la prevención, que en buen castellano es inteligencia para la prevención. Se eliminó ese concepto de la Constitución. Yo milito, sí, por el tema del predicado con delincuencia organizada, por muchas razones. Tampoco creo que sea la solución final. También creo que la ley de delincuencia organizada ya es en muchos temas vetusta. No es en una interfase, digamos, adecuada con el sistema acusatorio, pero me parece que hay que sí podría hacerlo. Fíjense, todos los que estamos seguramente en este foro hemos sido lectores, estudiosos o interesados en el fenómeno del crimen organizado, del fenómeno de la delincuencia organizada desde la Edad Media, ¿no? Y cómo se dio en Italia los paradigmas de la mafia y acción criminal. El delito paradigmático, el delito fundante del crimen organizado es la extorsión. No es ni el narcotráfico, ni el secuestro, ni la trata de personas. Es la extorsión. Entonces, sí me parece que debe de reivindicarse un lugar ahí. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la extinción de dominio con el exfiscal Alejandro Gómez Sánchez en el Estado de México, él decía, tienen que meter extinción de dominio para extorsión, y ahorita no hay forma de hacerlo si no es a través o de delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual me parece que no es sino un obstáculo más para el efecto. Y aquí también pensar en el último de los tramos, también pues que creo yo que es urgente su revisión y repensarlo, si estamos hablando de abrir una vez más nuestra Constitución, si es que acaso, ¿verdad? Que reparemos el estropicio que se hizo, y aprovecho que están los senadores acá presentes, con la reforma del artículo 22 en materia de ley de extinción de dominio. Lejos de favorecer este mecanismo tan importante en recuperación de activos, lo que se hizo en el Senado fue
echarlo a perder. Y tan es así, pues que ahí está la resolución de la Suprema Corte, que ha hecho disfuncional este mecanismo, que debe ser utilizado con cuidado, con mucha sabiduría, con mucho aplomo, con mucha sapiencia por parte de nuestras fiscalías, pero que México hoy en día es la oveja negra en la región en materia de recuperación de activos por la ineficacia que tiene la figura de la extinción de dominio, conectándola con los mecanismos de reparación de daño, recuperación de los activos de las víctimas de extorsión. Sería cuanto mis comentarios. Muchas gracias, Jorge. Y Erandi me parece que ya está de nuevo en línea. No sé si ya... Sí, claro, por aquí estamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Una disculpa, como lo comentó el senador Álvarez y Casa, tendremos que estar subiendo y bajando. Él, como quiera, está en el piso 2, yo estoy en el piso 6, así es que a él le queda cerquita poder bajar. Yo sigo insistiendo y escucho con atención lo que han dicho mis antecesores. Si es una ley general, yo insistiría en que tenemos en lo que nos ponemos de acuerdo. La sociedad no puede estar esperando en si nos ponemos de acuerdo si una ley general, si hay un código nacional, sino tendríamos que homologar lo que hoy tenemos. Pero recojo algunos datos muy interesantes, ¿no? Lo decía muy bien el senador Álvarez y Casa, de solamente 200,000 se denuncian de 500,000 y solamente el 1% realmente tiene investigación. Ese es un tema que me llama mucho la atención, lo que decía también Jorge Lara, a quien le mando un fuerte saludo. ¿Cómo vemos el tema de la transparencia y eficacia? Y yo, escuchándolos a todos, debemos de recordar que el delito de la extorsión no solamente tenemos que tipificarlo para que se pueda encontrar o no al culpable y reparar el daño, que de ahí estamos todos de acuerdo. Recordemos que a quien afecta no solamente es a la víctima, sino es a la sociedad en su conjunto, y la sociedad en su conjunto no está delimitada geográficamente por quienes habitamos o no en una entidad federativa. Ahí es la importancia de donde tenemos que hacer. Y también quiero recoger otro comentario que me llamó mucho la atención y lo que se hablaba, por ejemplo, de las fiscalías. Las fiscalías hoy con este nuevo modelo rinden cuentas a quién o a qué. Y definitivamente ese es un tema que podemos tener y darle muchas herramientas a las fiscalías de los estados, a la Fiscalía General de la República, pero también tenemos que ver este mecanismo de cómo nos damos cuenta de que realmente están dando este resultado y que no es solamente en el tema de hacer y tener más leyes o en este marco jurídico. Tenemos que reflexionar en esta parte muy importante, tenemos que reflexionar para no perder de vista que no solamente es la reparación del daño, sino lo que se quiere hacer con esto es evitar a toda costa que se siga cometiendo este delito, y que yo en lo particular creo que tendríamos que homologar estas prácticas que ya están siendo exitosas en muchos estados en el tema del secuestro y de la extorsión, como bien se decía en Guanajuato, que han estado haciendo un trabajo, bueno, pues poderlo replicar en otros estados para poder darle solución y satisfacción al ciudadano, en lo que en el Poder Legislativo nos ponemos de acuerdo qué sería lo mejor. Yo de veras felicito este foro, porque esto enriquece finalmente la discusión que se da tanto en Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, pero que se puede enriquecer en los congresos estatales para poder fortalecer estos códigos, sin perder de vista que el delito de la extorsión, más allá de afectar a quienes extorsionados, afecta a la sociedad entera. Yo con esto concluyo y agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias, Erandi. Pues hemos llegado al final de esta mesa redonda. Creo que a los ponentes, les agradecemos a los ponentes, han sido excelentes sus aportaciones y me parece que han despertado la reflexión un poco más profunda sobre qué es lo que necesitamos hacer desde una trinchera jurídica exclusivamente. Y creo que no, lo que han comentado aquí, argumentos a favor de crear una ley general, otros que muestran un convencimiento, pues no están tan convencidos de que esa sea una solución jurídica, y otros más que pues ven en el campo de la política pública pues oportunidades mucho mejores que crear e invertir esfuerzos en crear una ley general. También Roberto pues mencionó que hay otras alternativas, ¿no? Tenemos que apartarnos un poco de una visión de túnel, de que pensemos
únicamente en pocas alternativas, ¿no? Ley general o no ley general. Que la extorsión, si algo que debemos aprender de ella es que no es o telefónica o presencial o cibernética o esto. Tenemos que empezar a entender que tiene contornos difusos y que esos contornos difusos necesitan ser pues entendidos desde una lógica pues legal, y que eso entraña pues que pensemos, ¿no? Decían que un maestro muy querido mío que pensar duele, y eso sin duda es cierto, ¿no? Pero lo necesitamos hacer ¿para qué? Pues para que mejorar la atención a las víctimas, para resolver las situaciones que hay en la extorsión a lo largo del país, que se manifiestan con daños en muchas esferas, pero que en esencia lo que necesita atacarse y lo que necesita entenderse es cómo es el Estado reúne todas sus capacidades, su infraestructura, reúne a las instituciones, reúne todo su aparato y plantea soluciones a este reto. Y una de estas soluciones, pues sí, naturalmente tiene que pasar a través de la creación de leyes, porque esa es la lógica de un Estado de Derecho, pero que dentro de toda esta gama necesitamos hacerlo con inteligencia y necesitamos escuchar a los expertos en la técnica legislativa, necesitamos escuchar a los fiscales que se encargan de la procuración de justicia, necesitamos escuchar a los poderes judiciales, que ya lo hicimos hace rato. También escuchamos a aportaciones muy importantes de magistradas, y lamentablemente para este panel pues invitamos también fiscales mujeres, pero pues no aceptaron esta invitación. Seguramente tienen mucho que aportar desde otras perspectivas, y hemos llegado al cierre de esta mesa. Creo que el día de mañana, hay que reiterar, seguimos con actividades. Vamos a tener 3 paneles, uno específico sobre política pública, que quizás sea de interés del senador Emilio. Vamos a estar discutiendo sobre otras distintas áreas de intervención que pues se necesita aprovechar. Vamos también a tener un simposio sobre investigación académica, escuchar las distintas voces que hay sobre el fenómeno desde una perspectiva científica, pues nos va a ayudar a delimitar y a justo ir perfilando mejores soluciones jurídicas y de política pública. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener un panel sobre el periodismo y las contribuciones que puede hacer a la comprensión del fenómeno criminal.